tenemos 4 revoluciones industriales. La primera de ellas pues se dio con el tema de la invención de la máquina a vapor, donde se cambian los procesos artesanales por algo más industrializado y se da esa migración del campo a la ciudad. Aparece una nueva forma de generar energía y entonces de esa manera pues ya no se necesita tanto trabajo manual, pero sí, y nos pasamos a las fábricas y demás. ¿Qué pasa cuando aparecen esas fábricas? Pues además del tema de lo que pasa con los trabajadores, niños, mujeres, hombres, jornadas de trabajo muy extensas, además de ello, pues la expectativa de vida era de 31 años, digamos que las condiciones eran muy malas, pero empieza a ver pues lo que nosotros tenemos hoy en día y es gracias a eso que pues existe la carrera profesional de ingeniería industrial, como muchas otras, pero pues digamos que a ellos les debemos el tema de las cosas pues se mantienen más o menos igual hasta que aparece la electricidad y aparece nuestro querido Henry Ford con el tema de la producción en línea y empieza a cambiar y alterar la forma pues en cómo se están haciendo las cosas. Sin embargo, pues la esencia sigue siendo igual, es decir, producción en masa, grandes cantidades, personas agrupadas en los cascos urbanos en las ciudades y bueno, respondiendo ante una aparente demanda. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí ocurren las guerras mundiales, entonces se desarrolla o se potencializa el tema de los robots, de la electrónica, de los computadores, y esto pues facilita o da cierta automatización a los procesos. Poco a poco o lentamente, pues las personas van cambiando en el sentido de lo que necesitan de pues las empresas de mí como ser humano, pues va cambiando, ya no es tanto fuerza bruta, sino un poquito más de el manejo y toma de decisiones y demás, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Que ustedes van a poder encontrar que hay olas de la revolución 2.1, 3.0 y 4.0 en la actualidad, sí, seguramente lo van a encontrar. No quiere decir que no pueda existir, esto normalmente coexiste. Ahora, ¿qué pasó? Y gracias a esa cuarta revolución es que nosotros estamos conectados en este momento. La cuarta revolución se habilita gracias al Internet y ese Internet pues nos permite generar un cambio drástico en la forma como trabajamos. Ejemplo, no hay mejor ejemplo que lo que ha pasado con la pandemia, ¿cierto? Porque antes, hace unos 10 años, esto era inimaginable, ¿sí? Era muy poco probable que funcionara y nosotros acá en Colombia creo que dudaríamos bastante de que eso ocurra. No porque no hubiera llegado el Internet, no porque no está, pero es indudable que los avances más o menos del 2014, 2015 hasta la actualidad en el cambio de la forma de trabajar han sido significativos o exponenciales. Para entender la cuarta revolución y pues no concentrarme mucho en ello, voy a tratar de usar 10 minutos para contarles un poquillo acerca de estas tecnologías y poder entender por qué los procesos pues necesitan la aplicación del Lean y que apalanque o que se apalanque con estas tecnologías. Resulta que esto seguramente también ya lo han escuchado en parte, pero si no, pues los invito a estar atentos y además, o más allá de estar atentos, es que cada uno de ustedes pueda profundizar en algo de ello, que les llame la atención y que quieran hacerlo, en la medida de que si ustedes van a ser ingenieros de procesos o ingenieros industriales o incluso tecnólogos en producción industrial, sepan que la producción en cómo funciona va a cambiar. ¿Sí? Si no es hoy, si no es mañana, si no es el otro año, pronto va a cambiar. Tanto así al punto que si ustedes van y revisan en dónde se están invirtiendo los recursos que existen en los diferentes gobiernos, ni siquiera solo en el nacional, sino a nivel internacional, es en industrializar la industria, en transformación digital y digitalización. Eso es como lo que está ahorita las empresas. Si una empresa quiere dinero, se la están dando si es para digitalización. Hay muchas convocatorias y demás. Entonces, si ustedes son los que se están formando para ello y si ya hacen parte de las industrias y quieren seguir haciendo parte de ella, pues esto de una u otra manera los va a tocar, va a cambiar la forma como pues tradicionalmente se hace. Bueno, entonces vamos a tener una serie de tecnologías que les van a servir o van a poder ayudar a entenderlo. La primera, pues en el orden que está allá, pero cada una puede ser de manera diferente, es la realidad aumentada. ¿Sí? Esa realidad aumentada, pues también existe la realidad virtual, pero digamos que ha tenido más auge la realidad aumentada. Esa realidad aumentada lo que me permite a mí es tener dos realidades o ayudarme con las pantallas, por ejemplo con el celular,
poder colocarlo y ver información adicional que de pronto en físico no va a estar. Entonces, imagínense en una planta que ustedes sean los gerentes o, perdón, los jefes de mantenimiento o los encargados de alguna revisión o de alguna auditoría y que pasan por el frente de la máquina y con el celular la apuntan y acá al lado, pues le va a aparecer, por ejemplo, fecha de adquisición, fechas de mantenimiento, repuestos que se le ha comprado, toda la hoja de vida sin tener que ir a revisar un registro, ¿cierto? Entonces, en tiempo real yo estoy viendo qué está pasando, como cuando salió el juego de Pokémon Go, que funciona, o eso, por eso fue tan, digamos que boom a nivel mundial, en la medida de que manejaba mucho el tema de realidad aumentada. Eso en temas de producción, ¿por qué no en la máquina? ¿Por qué no para un instructivo? Pues eso ya un armado o algo así que yo necesite ver el despiece y acá tengo el despiece y me va indicando el orden en el que lo pueda hacer. Un caso pues muy particular y demás. Ya en estudios, por ejemplo en medicina y demás, ¿por qué no hacerlo así para no tener que disecar animales y no sé qué y los cuerpos, etcétera? Pues algo así se está utilizando. Yo les contaba pues a algunos de ustedes el tema, por ejemplo, lo que permite hacer Home Center o IKEA, que también pues es una compañía, bueno, de las grandes en mobiliario, y es, usted llega a su casa en el comedor, y si usted quiere ver cómo se vería ese comedor que ellos venden ahí, pues simplemente le da, y en tiempo real está viendo, ay, le gustó el mueble, le gustó la cama, etcétera, y puede irlo viendo. Otra aplicación, y es en comercialización. Igual va a pasar, pues, con la ropa, los zapatos y demás. Entonces, pues sí, ya han existido ejemplos, pero todavía no están, digamos que no han pegado tanto, pero bueno, por allí van. Y es, imagínense que van a ir a comprar unos zapatos, ustedes se prueban los zapatos, pero ese día llevan puesta cierta ropa, pero ustedes quisieran ver cómo se ve con la otra ropa que tienen allí. Entonces la realidad aumentada les va a permitir, por ejemplo, ver ese tipo de cosas, de cómo se verían con otra muda de ropa sin tener que hacer el cambio. Y pues obviamente cada vez más se va a articular con otras tecnologías que ya les voy a contar. La otra, que es bastante conocida, es el Internet de las Cosas o el Internet de la Industria, que es el IoT, el Internet of Things, y también existe pues el Internet de las Cosas, de la industria, perdón. ¿Eso qué me permite hacer? Pues mantener conectados todos mis dispositivos. Internet de las Cosas se usa más en el hogar y es, por ejemplo, pues que ya vienen la lavadora, la nevera, el televisor, el aire acondicionado inteligente, las bombillas, los enchufes, y entonces yo ya con eso, desde este aparatico otra vez, puedo pues controlar a qué hora se enciende, a qué hora se apaga, a qué horas utilizarlo. Eso pues en el hogar. Ahora eso mismo a la industria. Entonces imagínense que se acabó la jornada laboral de las personas y las máquinas pueden seguir haciendo cierto proceso que va a servir para simplificar la tarea al día siguiente cuando llega la persona. Entonces yo de la misma manera como controlo en mi hogar, pues voy a poder controlarlo en las fábricas, ¿sí? Si ustedes buscan, en Alemania, Volkswagen tiene una fábrica que no tiene personas, queda como en un sótano y son puras máquinas y en esas máquinas pues funcionan, allá no hay ningún humano. ¿Y cómo lo controlan? Con Internet de las cosas y es todas las máquinas pues conectadas a una central que revisa y todo se va produciendo y haciendo. Por otro lado, tenemos la trazabilidad. Esa trazabilidad nos la permite hacer también pues el Internet. Y es la facilidad que tenemos nosotros ahora con un chip o ni siquiera con un chip necesario, con un código QR, con un código de barras, con un código de guía, saber dónde está el producto y en qué momento está y para qué está, ¿no? Entonces, pues digamos que la aplicación más directa que vamos a encontrar nosotros en este momento es en el tema de logística y de distribución, ¿no? Que antes, hace unos 10 años, pues no era tan fácil saber dónde viene el pedido, si pedí algo por internet o si me mandaron algo de otra ciudad, dónde viene y cuándo va a llegar y a qué horas. Ahora, pues nos dan un código de guía y nos dicen, bueno, está en la central de despacho, va hacia la ciudad de destino, está en el centro de distribución de la ciudad de destino, hoy se va a entregar, ¿cierto? Y eso mismo, pues, lo puedo utilizar internamente en la planta para saber dónde va el pedido, dónde va la pieza o dónde viene el proveedor o para dónde va pues la entrega, ¿sí? Digamos que esa trazabilidad se ha facilitado con este tipo de herramientas. Antier, perdón, me daban otro ejemplo, me preguntaban si eso también era trazabilidad. Entonces, por ejemplo, la facilidad que ahora tenemos con InDriver, con Uber en su momento, de saber en dónde viene pues la persona que va a prestar el servicio y poder compartir la ubicación en tiempo real. Eso es trazabilidad, el poder saber y determinar de dónde inició hasta dónde terminó y poderlo tomar. Por ejemplo, para temas de calidad,
es muy importante porque yo puedo saber, bueno, mire, del momento de la fábrica, cuando estuvo acá el empaque, él salió así. ¿Y cómo llegó al cliente? Salió de esta manera. Si es igual, pues coincide y quiere decir que no pasó nada. O antes de pues del empaque, entonces en el punto de fabricación o viene de materia prima. Eso es lo que me permite a mí la trazabilidad, el poder llevar ese seguimiento o ese continuo eh, seguridad de entender de dónde o para dónde ha cambiado el producto o el servicio. Y también pasa pues en servicios, ¿no? En los trámites, ¿dónde va el trámite? Un trámite con tránsito, un trámite de salud, un trámite de alguna cancelación de plan de internet, de celular, etcétera. Digamos que allí también se puede servir mucho este tema de trazabilidad. Por otro lado, tenemos el mantenimiento predictivo, que cada vez como que trata de tomar más auge. Ese mantenimiento predictivo lo vamos a conocer, a profundizar un poquito más cuando veamos TPM, que es Total Maintenance, Total Productive Maintenance, que es mantenimiento productivo total, donde vamos a entender un poquito acerca de esas diferencias y creo, si no estoy mal, que ustedes también tienen una lectiva que se llama mantenimiento industrial o una asignatura, no sé, pero sé que existe mantenimiento industrial, no estoy segura si es electiva o asignatura, pero con ella pues seguramente van a complementar y a saber un poquito más acerca de eso. Por otro lado, pues está la visión artificial y la inteligencia artificial, que es con la que todos los días hablamos. En el momento que ustedes ingresan a Google y empiezan a escribir Lean, ya Google les está completando la frase, ¿cierto? Dice Lean Manufacturing, Lean Thinking, Lean Startup, o escriben qué día es, o van en qué día, y ahí ya le completa, es hoy, es en un mes, es no sé qué, eso es inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo nos sirven las empresas? Pues una parte, con el servicio al cliente, hay 1 millón de aplicaciones en el tema, por ejemplo, de los chatbots. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de hablar con un chatbot, y es cuando ingresan a un banco, cuando ingresan en el mismo Facebook. Eh, Casi todas ahora tienen su chatbox, entonces donde usted escribe y pues le responde por ahora el automático, el que le colocan un nombre, entonces por ejemplo en el de función pública aparece Eva, entonces Eva le responde a uno y ya en el momento en que Eva ya no puede responder más, pues lo pasan a un agente, un asesor. Eso ha simplificado ciertas cosas, claramente ha dejado a otras personas sin trabajo, bueno, etcétera, pero en el chatbox. Ahora, imagínense ustedes en el tema de calidad. Es que, bueno, me gusta como mirar esas aplicaciones y entonces es en producción, si yo estoy produciendo cerámicos, pocillos y demás, entonces yo tengo una cámara que toma una imagen y he construido un algoritmo que me decide si esto es defectuoso o no defectuoso. ¿Cómo se entrena ese algoritmo? Con imágenes, imágenes, imágenes. Entonces, a medida que los va viendo y encuentra, ah, mire, esto está más pequeño, esta botella le falta más relleno, tiene mucho relleno, entonces empieza a separar y toma la decisión, defectuoso o no defectuoso. Eso se da con inteligencia artificial. Todo lo que nosotros usamos hoy en día se da casi que con inteligencia artificial. En las cámaras, si ustedes han visto, ya para mejorar las fotos y demás, se complementan es con inteligencia artificial. En Google Fotos, si lo manejan, cada vez que ustedes cargan las fotos, él les pregunta, bueno, ¿quién es él? Ah, no, es mi papá. Entonces, si usted carga una foto de esa persona más jovencita, entonces Google le pregunta a usted, ¿esta persona y esta persona es la misma? Ahí están entrenando al algoritmo de Google. Y usted le dice sí, entonces ya lo fusiona y seguramente cuando siga adicionando, pues ya no le va a preguntar, sino que lo asocia ahí directamente. Digamos que en esto hay muchos avances y se complementa, pues, por ejemplo, con el tema de el Big Data, que es la otra tecnología, que es la gran cantidad de datos. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial funciona mucho mejor pues con una gran cantidad de datos y eso se va entrenando. Y en las empresas pues poco a poco se va a poder ir haciendo. Específicamente digamos que la aplicación que tengo más presente en este momento es esa, la de en calidad, para qué me puede servir. Sin embargo, pues también en temas de servicio al cliente se utiliza bastante y en temas de marketing, para poder, digamos que definir no solo el target, el mercado objetivo, pues eso ya lo hace un poquito más la persona, pero el algoritmo de inteligencia artificial le ayuda a usted a llegar a ese perfil que usted definió. ¿Listo? El Big Data, también existe el Small Data. Ese Small Data pues es más común en nuestras empresas, pero el problema es que nosotros ni siquiera sabemos manejar bien ese Small Data, ¿sí?
Me causaba curiosidad, por ejemplo, cuando inició el tema del toque del pico y cédula, pues independientemente de la razón y si ustedes están de acuerdo o no, en los almacenes, cuando recién, o en algunos de ellos, pues porque no en todos, tenían una tablita, ¿cierto? En esa tablita le pedían a uno, como recién empezó digamos que pasó lo del confinamiento grande. Entonces tenían una tablita y le pedían a usted su cédula y anotaban esa información, ¿sí? Yo me preguntaba, después de llenar 50, 100 formatos de esos, esa información para qué iba a servir, ¿sí? Entonces ahí es donde está el tema de usted recoge información, pero ¿para qué la está utilizando? Y la invitación es a esa. Ojo, acá no es tanto como por decir, mire, Milena estuvo acá y Milena, mire, este es el teléfono y la dirección y yo voy a ir allá a stalkearla y a quedarme ahí a hacerla que me vuelva a comprar. No, es para perfilar en el sentido de definir, bueno, Milena es una mujer que tiene tantos años, que viene sola, viene frecuentemente los martes, mire, todos los martes vienen mujeres, todos los martes vienen jóvenes de tantos años, ¿cierto? Y cuando empiezo a tomar esos datos, pues ya empiezo a definir, bueno, los martes, entonces empiezo a hacer esto y esto y aquello. ¿Por qué los martes y no los miércoles? Porque mis datos lo respaldan. No es como tomar los datos personales sino los datos estratégicos, pero pues eso es tema de otra conversación y ya me estoy extendiendo un poquillo. Pero es, digamos que todo lo que uno haga, pues sirva para algo, ¿sí? A veces en las organizaciones se concentran muchos como en poner cosas y cosas como para poner ahí a hacer Astrid que no pierda el tiempo entre comillas, y entonces haga y haga y haga, ¿y qué pasa con eso? ¿Eso quién lo va a revisar o para qué me va a servir? Sin perder el rumbo. Si yo estoy en una empresa, yo quiero generar utilidad, crecer en el mercado y mantenerme, ¿cierto? Entonces, si esa es mi mentalidad, ¿para qué estoy llenando ese tipo de cosas? Porque la ley me lo exige. Listo, la ley me lo exige, pero yo cómo voy a sacar provecho de eso. Es como, ese es el tema, ¿no? Porque el negocio hoy actualmente está en los datos. Si no, pues de qué vive Facebook, de qué vive Google, de los datos de nosotros. Luego está el tema, por ejemplo, de la simulación. La simulación cada vez toma pues más espacio en el mercado. Esa simulación lo que me permite a mí es anticiparme a esos riesgos, mitigar los riesgos. ¿A qué voy? Antes yo no podía saber con exactitud si me iba a demorar en una construcción un mes o 5 semanas, 6 semanas. Sí, por la experiencia, esto me lo dice, pero digamos que yo no tenía la certeza de que fueran, por ejemplo, 31 días con 2 horas y 3 minutos. Hoy en día la simulación me permite. Resulta que llegó Daniel a hacerme un pedido de una gran cantidad y entonces a mí me tocaba, bueno, yo creo que sí, contrato esto y aquello. Ahora con una simulación yo puedo saber, mire, necesito 5 empleados que se dediquen a esto, tantas horas, doblar el turno, entonces contrato provisionalmente, me permite a mí minimizar el riesgo y decirle, bueno, Daniel, sí puedo o no puedo y listo, no es en una semana, pero en 10 días se lo tengo. Ese tipo de cosas es lo que me permite a mí hacer la simulación. Van a tener muchas más aplicaciones. El otro día vi una muy interesante que se hizo en Flexim. Ahorita Flexim ha sido bastante aceptado por sus resultados y demás. Y esa aplicación que se hizo en Flexim era, por ejemplo, para mirar eso, el flujo de personas dentro de los almacenes y cómo ese flujo de personas pues podía ayudar a esparcir el virus o no. Entonces, cada vez la simulación toma más, digamos que, espacio. Entonces, tenemos acá el tema de la impresión 3D, manufactura aditiva, ¿sí? Va a cambiar o está cambiando realmente los procesos, se usa en automóviles, en salud, en joyería y pues cada vez vemos más aplicaciones ¿qué me permite a mí? Poner capa por capa y no tener que quitar partes del producto como lo hace la manufactura tradicional o como ustedes veían en procesos industriales donde pues ¿qué se hacía? Se quitaba capas y capas del material, ¿cierto? Para que quedara la pieza que se iba a utilizar. Entonces, pues cada vez pues está más allí. Es algo que antes, pues existe hace 20 años, pero yo digo antes, me refiero a más de 100 años, pues no existía y no se concebía. Entonces, esto me da mucha flexibilidad a mí en temas de, pues, materiales, en temas de geometrías complejas que antes manualmente tampoco se logran conseguir. Entonces, ahí vamos a tener como algo que está en auge. Acá pues ha llegado y está, hay hospitales, clínicas, laboratorios,
grupos de investigación que han trabajado con implantes de impresión 3D, donde ya va directamente, mire, este efectivamente es el implante que necesita Luis, ¿sí? Digamos que ya no se necesitan 3, 4 kits para ver cuál es el que le queda, sino específicamente ese. Y en temas de automóviles, pues a mí me llama mucho la atención en la medida de que un automóvil que ya fue descontinuado, una pieza que tengo que pedir desde China y se demora tanto tiempo y no sabemos si es la misma y quién me la va a manufacturar, a que yo pueda tener el diseño o pues las marcas que venden el automóvil y lo imprima ahí y tome su pieza de automóviles que habían sido descontinuados, repuestos que sean muy difíciles de conseguir y con impresión de 3D pues directamente se hace. Eso pues falta un poco, pero bueno, poco a poco va ganando allí mercado. Tenemos la computación en la nube, que es el guardar pues toda esta información, almacenarla de manera inteligente, por ejemplo el tema de Google Fotos, y aquí pues los invito, pues ustedes ya están en una etapa donde van a empezar, o si no han empezado, van a empezar pronto el tema de proyecto de grado, los materiales de la universidad, más los que están trabajando en material de trabajo y demás, y es que tengan un servicio de almacenamiento en la nube, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuándo se daña el disco del computador, cuando se acaba la memoria del celular, cuando ustedes de pronto no tienen a la mano, pero necesitan sacar su cédula, sacar algún documento que tengan que entregar en algún lado. Entonces, utilicen inteligentemente esos servicios que pues sí, la información queda en la nube, me la van a robar, etcétera, pero ajá, o sea, así funciona el mundo hoy en día y pues la idea es que ustedes cada uno pues encuentre en qué forma pueda almacenar esa información, pero que no sea excusa no tener el computador, el celular en ese momento como para responder algo. Muchas veces las oportunidades se dan así o tienen que resolver y cuánto cuesta pues ir a buscarlo. Entonces esa es la invitación, existe Dropbox, existe Box, existe Drive, entonces revisen y cada uno acostúmbrese a tenerlo. Desde ya, pues háganlo. Y en las empresas, pues obviamente se mezcla un poquito con el tema de ciberseguridad y esa ciberseguridad pues digamos que se articula ahí, pues que necesito pues proteger la información porque es delicada, confidencial y demás, ¿listo? Entonces hasta allí va como el tema de la industria 4.0 y eso cómo va a moldear pues las organizaciones.